Para mí es un verdadero honor estar acá presentando a don Luis Paulino Mora y Mora, a quien he tenido el agrado, el gusto, el honor de conocer hace ya muchos años, haber compartido un tiempo con un buen amigo en común que ya no está, don Santos Pastor Prieto, y conocer a quien nos va ahora a presentar sus reflexiones como un pionero en nuestra región en materia de gestión judicial y organización de tribunales, preocupado por el análisis estadístico, por el uso de indicadores en la justicia. Y esto me parece que es un tema central y aparte de agradecer a los organizadores, me parece muy valiosa su inclusión en estas jornadas, pues como ustedes saben, uno de los grandes problemas del sistema de justicia en todas sus ramas, ya sea en los ministerios públicos como en los propios tribunales, es su organización y su gestión. Nuestro sistema de justicia sigue los modelos coloniales de organización de los tribunales y si bien se han hecho profundos cambios procesales, se está avanzando en profundos cambios sustanciales, lamentablemente siempre el sistema de justicia y los paradigmas sobre los cuales funciona han de algún modo sobrevivido a todos estos cambios y parece que seguimos trabajando muchas veces en los tribunales como si fuera hace 200 años atrás. Creo que la justicia tiene una gran deuda con la sociedad en términos de gestión, de cómo organizar su trabajo, de cómo hacer frente a este cambio en las demandas de la población, no solo en calidad, sino también en cantidad. Y creo que en esto es muy vasta la experiencia de nuestro conferencista. Así que sin más prólogo, adelante. Los amigos siempre hablan bien de los amigos y por eso es que se ha hecho esta presentación. En primer lugar, yo quiero agradecer a los organizadores el que hayan pensado que yo puedo decir algunas cosas interesantes para ustedes. Muy probablemente si me hubiesen hablado hace unos 10 o 15 años de venir a tratar sobre este tema, hubiera dicho que no porque me parecía que no era derecho, ¿no? Pero la realidad es que estoy absolutamente convencido, después de 14 años de ser presidente de la Corte de Costa Rica, de que con una reforma judicial, sin reformar la gestión del despacho y del caso, no avanzamos. Y experiencias tenemos muchas de esta índoles en América. Por eso ahora les agradezco a los organizadores, no solo el que me hayan permitido venir a esta lindo ciudad del Mar del Plata, sino también visitar esta Argentina que tengo tan cerca de mi corazón, en donde tantos amigos tengo y muchos de ellos ahora se encuentran acá. Dejo entonces la lección magistral para mi queridísimo amigo Raúl Zaffaroni, que sé que nos hablará profundamente sobre el derecho, y yo hablaré una cuestión que muy probablemente en algunos casos no entendamos muy bien. Pero la realidad es que en nuestros países hemos optado por la democracia y este sistema de vida conlleva una afectación a todos los ámbitos de la convivencia social, incluido el derecho. Se manifiesta en un cambio radical de los viejos moldes que nos enseñó y nos entregó la corona española por sistemas que respeten plenamente los derechos humanos, es decir, en donde el ser humano pase a ser el centro de todo el ejercicio de la función del Estado. En la democracia, la justicia tiene como fin el reconocer y servir de canal para que cada uno de nosotros, los seres humanos, gocemos de nuestros derechos.
Y en esto lo diferenciamos sustancialmente de un sistema autoritario en el que la función de la justicia está en la protección del statu quo. Reconocemos que efectivamente en nuestra América indiana los sistemas inquisitivos fueron impuestos en aquella época y a este momento pues todavía corren por nuestras venas y la mayoría de los jueces latinoamericanos esos criterios inquisitivos. No obstante, los cambios de legislación que se han dado en todo el continente. Para que nosotros podamos entender que una justicia es democrática, esta debe procurar la eficiencia y la eficacia, esa eficiencia de que el señor gobernador nos ha hablado ahora y esa eficacia que nos han señalado. Una justicia sin dilaciones indebidas, una justicia que sea oportuna, que resuelva el conflicto social en el momento en que se requiere que éste sea resuelto y que el fallo pueda ejecutarse con exigencias éticas. Dichosamente ya tenemos un código de ética para los que nos desempeñamos en la judicatura latinoamericana. Y el ciudadano entonces debe creer en nosotros los que hacemos realidad esa justicia que él demanda. Una justicia democrática también en la toma de decisiones, en donde esas estructuras verticales vayan cediendo a una mayor participación en la toma de decisiones. Casualmente estas jornadas deben ser un reflejo de eso, de nuestra participación, de la participación de todos los que tenemos que ver algo con la administración de justicia. Y también creo yo que la justicia oral, no porque lo diga así la Convención Americana de Derechos Humanos, sino porque es el medio en que sirve para acercar más al juez al conflicto y al mismo tiempo disminuir la burocracia judicial. En democracia, la función principal de la justicia es resolver los conflictos sociales y para eso el juez tiene su función de dictar sentencia. Pero la realidad es que no toda la actividad dentro del proceso es puramente jurídica. Primero hay que sanear el procedimiento y permitirle al juez recibir la prueba y dictar sentencia. Pero en el sistema iberoamericano hemos concentrado una gran cantidad de funciones no propiamente jurisdiccionales en el juez que hacen que en muchos casos sean la motivación de ese retraso judicial que se nos habló hace algunos momentos. Las funciones de trámite, las funciones administrativas, la recibir prueba, dictar sentencia y ejecutar lo resuelto, producen una congoja en el juez. Es necesario, estimo yo, que distribuyamos esas funciones, especialicemos las materias, pero al mismo tiempo distribuyamos el procedimiento para que haya una etapa de saneamiento, otra de recepción de prueba y de dictado de sentencia y otra de ejecución. Para esto también, para separar las funciones administrativas de las propiamente jurisdiccionales, en buena hora aparezca el administrador judicial en América Latina. A este momento, solo 2 universidades entiendo que se entienden de este tema, que es la Universidad Austral en Buenos Aires, que tiene un curso sobre administración de justicia no para jueces, sino para administradores, y la Escuela Libre de Derecho en Costa Rica, y lo demás no lo tenemos, aunque en el mundo anglosajón es una profesión muy importante. También hay una serie de servicios comunes. Nosotros en Costa Rica tenemos ejemplos de cómo nos han ayudado a sustraer funciones de los tribunales de justicia y llevarlos a centros administrativos como por ejemplo las notificaciones, el manejo de los dineros en el tribunal, que ya no lo hacemos, lo hace un banco y su base de datos alimenta la nuestra, y también las notificaciones. Ahora hay una cantidad importante, casi un 70% de las notificaciones, nosotros las hacemos de inmediato una vez que el tribunal se ha puesto de acuerdo, dictado la sentencia, y ahí mismo
por medios electrónicos y aún al aparatito este que nos acompaña a todos le llega la notificación de su resolución cuando no ha sido dictada en un juicio oral y público, en que ahí mismo se da conocimiento a las partes de la resolución. La Administración de Justicia, entiendo yo a este momento, que además de la reforma a los códigos procesales, es necesario también modificar la administración del despacho. Ir de lo que hemos llamado un despacho artesanal a un despacho debidamente gerenciado, con un administrador del despacho o con un administrador del circuito judicial, según sea la complicación que queremos darle, y hacer una escogencia, que yo creo que ya a este momento en América la hemos hecho, no solamente, como dije, porque la Convención así nos lo señala, sino porque ya nos hemos dado cuenta, dado la larguísima trayectoria desde que algunos argentinos en Córdoba comenzaron hablándonos de la oralidad y ir a predicar ese evangelio por América, y ahora ya está extendida en todos los países de América esa opción por la oralidad que hemos hecho. Aunque yo diría que todavía no está muy clara la opción por la oralidad, porque es una mixtura lo que todavía tenemos que nos confunde y nos da malas soluciones. Pero ya hemos avanzado sustancialmente y parece que llegó el momento de ir a sistemas en donde la oralidad se manifieste plenamente. Venimos de una organización de justicia en donde ese despacho artesanal que nos legó la corona con un juez, un secretario y algunos servidores, pues ahora puede ser sustituido por una organización un poco más compleja, pero que nos permita reservar al juez para solamente ejecutar sus funciones jurisdiccionales. Hay una gran desconfianza en la justicia en América Latina. Hace poco el Latinobarómetro señalaba que andamos en menos de un 15% de respaldo popular en América. Y claro que de esa manera no podríamos nosotros entonces desempeñar la función de solución del conflicto social, que es lo que se nos exige. Por eso hemos logrado establecer que hay dos grandes males endémicos en la justicia: el retraso judicial y la mala atención. La reforma de los procedimientos no ha dado los resultados que pensábamos cuando iniciamos hace unos 20 años esta reforma. Es necesario complementarla con una reorganización de la oficina judicial, esta debidamente gestionada y con un cambio de mentalidad de los actores. Y aquí es donde entramos a lo más difícil, porque nos cuesta mucho cambiar los moldes con que hemos estado trabajando casi siempre. Y muchas veces no se nos explica bien cómo es que vamos a resultar beneficiados con ese cambio. Y cuando no se nos explica y no se nos convence, sino que trata de imponerse el cambio, nos constituimos más bien en entes que rechazan el cambio. Es mejor convencer que vencer en cuanto a esto se refiere. En Iberoamérica tenemos una tarea pendiente: formar nuevas formas de administrar el despacho judicial para llevarlo a esa oficina gerenciada y a utilizar inteligentemente las nuevas tecnologías, porque desdichadamente estamos creyendo que la computadora nos va a resolver una gran cantidad de problemas, cuando en muchos casos, como ha ocurrido en mi país, más bien nos profundizan los problemas que tenemos. Optamos por la oralidad, trajimos la computadora e hicimos más escrito el procedimiento. Gastábamos 100 toneladas de papel y ahora gastamos 400 toneladas de papel. Y tenemos un gran activismo detrás del papel que no nos permite avanzar en el tema. Ahora citabas a Santos Pastor. Santos Pastor, desdichadamente fallecido muy joven en España, nos señalaba que entre el 40 o el 60% del tiempo de nosotros los judiciales, de todos los judiciales, desde el que limpia hasta el juez, el 40% lo gastamos no en trabajo puro,
sino andando detrás de papeles. Y también evitamos que los abogados tengan acceso a los expedientes porque ellos tienen que esperar a que nosotros los jueces dejemos el papel para que ellos lo puedan ver. Si nosotros incorporamos esa fuerza laboral a la acción, pues muy probablemente vayamos a disminuir el tiempo de espera en la solución del conflicto. Es necesario un cambio, ya lo decíamos. Los nuevos códigos no son sinónimo de mejor calidad de la justicia. La solución tampoco son más jueces y más juzgados. Además de esto, los presupuestos ya no alcanzan, ¿no? Me satisfizo mucho ahora oír al señor gobernador señalar el compromiso de él con la justicia y los aportes económicos que ha hecho. Pero muy probablemente si él va a una comunidad y les pregunta qué quieren, un hospital, una escuela o la construcción de un camino o un juzgado, escogen cualquiera de los otros temas que el juzgado, porque las poblaciones nuestras tienen también unas necesidades que deben satisfacer. La utilización de las nuevas tecnologías, ya señalamos, no siempre da los resultados que pretendíamos. Y no se debe informatizar una labor para seguir haciendo las mismas tareas. Nosotros optamos por la oralidad, pero teníamos escritorios, escribientes y máquinas de escribir, ahora más sofisticadas, con una computadora, y lo que logramos fue fortalecer la escritura y pasar a un segundo lugar la oralidad, que era lo que realmente queríamos. ¿Por qué? Porque utilizamos mal, no utilizamos inteligentemente esas nuevas tecnologías. Es necesario un cambio, es necesario ir a verdaderas reformas judiciales, a tener políticas públicas judiciales, a un rediseño de la jurisdicción y de la administración, para tener una política planificada, pensada a corto, mediano y largo plazo. En esta deben participar profesionales de muy diferentes profesiones. Ya la justicia dejó de ser una función solamente de abogados. Politólogos, sociólogos, administradores, informáticos, estadísticos, son parte de esas personas que tienen que pensar en buscar unas soluciones. Yo fui presidente de la Sala Constitucional de mi país antes de ser presidente de la Corte. Y teníamos un grave problema de que habíamos pensado que la Sala iba a tener un ingreso anual de unos 3.000 asuntos y rápidamente llegamos a 9.000. Y entonces se nos perdían todos los expedientes. Ya a las 3 de la tarde no había manera de que un escribiente quisiera atender al público porque el público estaba muy molesto, no aparecían los expedientes, el público molesto, el escribiente molesto, y al final de cuentas teníamos que decirle, no, mire, ya vamos a cerrar, mejor váyase, regrese mañana o venga el próximo lunes, nosotros le aseguramos que el sábado vamos a venir a buscar su expediente y se lo tenemos. ¿Qué fue lo que pensamos? Pensamos que lo que había que hacer era reducir el ingreso de expedientes y el ingreso de asuntos y entonces reformar la ley de la jurisdicción constitucional para legitimar menos al ciudadano a recurrir a ella. Dichosamente, cuando yo cargaba el proyecto a la Asamblea Legislativa para convencer a los diputados, me encontré con quien había sido mi compañero en el gobierno del doctor Oscar Arias en la primera administración en que yo fui ministro de Justicia, y me encontré con el ministro de Planificación. Me dijo, Luis Paulino, ¿qué andas haciendo? Yo le expliqué lo que andaba haciendo y me dice, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza buscar una solución de reducir el derecho del ciudadano a plantear los asuntos de la defensa de la Constitución frente al tribunal? Eso tiene que tener otra solución. ¿Cuál es el problema que tenés? Yo le expliqué y me dice, mira, la semana anterior yo tenía una graduanda en informática que lo que hizo fue un diseño de un supermercado para averiguar cuáles eran los asuntos que tenían lo que tenía de existencia, qué era lo que había vendido en el día, dónde se encontraba en la bodega, etcétera, etcétera. Y es exactamente la misma filosofía. Me mandó a hablar con esa muchacha, lo que hizo fue que me puso un código de barras en los expedientes, y a partir de ese momento nosotros sabíamos qué nos había ingresado en el día, qué habíamos resuelto, qué habíamos mandado a la bodega, dónde estaban los expedientes y demás.
una solución que a un abogado no se le ocurre. Bueno, es por eso que en este diseño de la política pública de la Administración de Justicia hay también otras profesiones que están justificadas que nos den un aporte para ser eficiente y eficaz la Administración de Justicia. Es necesario un rediseño con un proceso de producción. Y cuando hablamos de esto, entonces se nos dice, bueno, lo que se quiere es hacer de la Administración de Justicia una fábrica. Y no vamos ya a pensar si no es solamente en números. No. La justicia tiene que ser de calidad. Y desde luego que el juez tiene que producir esa justicia de calidad. Y para eso es que pretendemos que tenga más tiempo el que dedica a la administración para que lo dedique a la Administración de Justicia, para que reciba directamente la prueba y no sea un tercero el que la reciba y dicte de inmediato la sentencia. Por eso, al menos yo veo bienvenidos los administradores del despacho, las oficinas comunes que permiten desligar al tribunal de mucha actividad, la especialización de los despachos, también el establecer procedimientos para los asuntos simples y los complejos, hacer una organización muy flexible y modificable según sean las necesidades que se dan, aplicar sistemas modernos de gestión, hacer eficiente y sobre todo algo que no nos gusta a los jueces, no nos gusta a los judiciales, evaluar el desempeño. Tenemos que tener fórmulas de evaluar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo que estamos haciendo. ¿Cómo resulta posible que expliquemos de que a la par de un juzgado de altísima eficiencia y eficacia con mucha calidad, tengamos uno que no es ineficiente, es ineficaz y además es malo? ¿Cómo le explicamos eso al ciudadano que paga impuestos para todos? Bueno, simplemente tenemos que ver las buenas prácticas de uno y tratar de llevarlas al otro para hacer que esa justicia vaya mejorando constantemente. Es necesario también conocer cuáles son las necesidades del usuario para poderle satisfacer. Y eso nos lo deben alimentar otras formas del quehacer humano para que tengamos conocimiento pleno de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que podríamos llevar a esos temas. Por eso yo creo que es necesario que veamos que más allá tenemos que caminar de la reforma normativa para lograr que haya una justicia pronta y cumplida en que el conflicto social sea resuelto en un plazo razonable, como nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos, y evitar que este cambio pueda ser neutralizado por los que no están de acuerdo con él o los que simplemente no se manifiestan. Y estos últimos son los más peligrosos. Es lo conveniente, reitero algo que dije ya anteriormente, de que logramos convencer para el cambio, aunque tardemos más tiempo, que vencer a los que se oponen. Es necesario capacitar para el cambio, esto no es nada fácil, no es vencer sino vencer, y hay que dosificar también el cambio. Si lo tratamos de hacer todo en un solo momento, muy probablemente nos vamos a atragantar y no vamos a lograr lo que pretendemos. Es mejor dosificarlo y ver qué podemos hacer ahora, evaluar lo que hemos hecho y sentar las bases para lo que vamos a hacer luego y seguir más allá. Nosotros en nuestro proceso ya llevamos el segundo quinquenio y estamos ya preparando el tercer quinquenio del desarrollo de todo este proceso que estamos haciendo, porque no nos ha resultado nada fácil. En la reforma procesal, cuando Vélez Mariconde y Claría Olmedo nos visitaron allá en la época, y también Pepe Caferata, que entiendo que va a estar por acá, nos encontramos de que lo que se pretendía era un agregado a lo que ya nosotros teníamos. Teníamos un procedimiento inquisitivo y se nos dijo, bueno, vamos a continuar con una instrucción escrita
y luego le vamos a poner una puesta en escena de lo que ustedes hicieron. Ahí salimos perdiendo, ¿no? Porque fue hacer lo mismo de antes y agregarle algo más. Los jueces nos constituimos en investigadores y los demás actores pasaron a papeles secundarios. Aún la policía judicial que trajimos en aquel momento y el Ministerio Público, que eran nuevos en mi país, pero fueron actores secundarios. El juicio oral no pasó de más de ser un espacio para poner en escena lo que ya había servido en la instrucción. Y ese papel de investigación del juez con interrogatorios propios de él y demás llevaron también a que lo mismo se reiterara en el procedimiento. Y era relativamente constante las lecturas de lo que ya había ocurrido en esa instrucción. Muy probablemente ustedes tendrán experiencia sobre esto porque más bien nosotros les hemos copiado a ustedes en este tema. Aquí también hubo errores cuando tratamos de modificar e ir a un acusatorio, porque entonces suprimimos al juez de instrucción, dijimos la instrucción estará a cargo de la Fiscalía para que pueda formular la acusación, pero organizamos la Fiscalía de la misma manera en que teníamos los juzgados de instrucción, simplemente les cambiamos el nombre a los que eran los encargados del tema, ¿no? Y entonces continuamos con lo mismo. Los males del expediente que teníamos antes, el expediente escrito, lo trasladamos y ahora no del juzgado de instrucción, sino se lo dimos a los fiscales. Y los fiscales asumieron esas tareas de instrucción siguiendo los mismos modelos empleados por los jueces de instrucción. Bueno, ¿qué logramos? Los escribientes se los pasamos a las fiscalías y entonces ahora los escritorios, los expedientes y las máquinas de escribir las tienen las fiscalías y seguimos con un procedimiento oral en que todos salimos perdiendo, ¿no? Y la realidad es que no hemos ido efectivamente a utilizar la oralidad como deberíamos de estarla utilizando. Es necesario nosotros que seamos conscientes que en América, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, nos impone esta opción. Yo entiendo además que es la única opción para acercar al ciudadano y a su conflicto al juez y que éste pueda formularse debidamente cuál es la ventaja de la oralidad y analizar cuáles son las ventajas de la oralidad para el juez, para las partes y para la ciudadanía. Desdichadamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a mi país, y no es porque lo haya condenado que digo desdichadamente, sino porque dictó un fallo en donde le da una gran fortaleza a la escritura y a la documentación de los temas para que, volviendo otra vez al recurso de apelación, pueda revisarse en una segunda instancia lo resuelto y entonces demeritó sustancialmente la oralidad. Bueno, nosotros nos hemos inventado una nueva fórmula de documentar, ya no por escrito, sino con videograbación y tratar de avanzar un poco en ese tema. Pero yo creo que deberíamos de aplicar criterios que nos permitan avanzar en la oralidad y no disminuir en esta, no obstante, ese fallo de la Corte Interamericana. Necesitamos cambiar valores institucionales en relación con la instrucción y con la función de las fiscalías en este caso. De un enfoque escrito que lo que resulta ser importante es la construcción de un expediente a un enfoque de audiencias orales que tenga como fin la solución del conflicto, de un enfoque introspectivo y reactivo a un enfoque creativo y moderno orientado al usuario, de un enfoque centrado en el expediente y en el papel, a uno al uso de la digitación y al no uso del papel, de actividades fragmentadas y poco coordinadas a procedimientos que sean con responsabilidades definidas y que los actores sepan plenamente cuál es la función que deben desempeñar, y unas estadísticas basadas en el volumen de casos a un enfoque de gestión plenamente con indicadores de rendimiento. El expediente escrito debe pasar necesariamente a un segundo lugar y debemos de darle una gran importancia a la planificación de la audiencia.
esos escribientes y esos escritorios, esas máquinas de escribir que tenemos para ir haciendo la instrucción, lo mejor es dedicarlos a que nos garanticen que en el momento preciso en que va a ser una audiencia, va a estar el juez, fiscal, defensor y todas las partes y testigos que necesitemos. Pero para eso se necesita gente también dedicada a este tema. Las dos cosas no las podremos hacer, creo yo. Es necesario también pensar cómo vamos a documentar el procedimiento. Si vamos a seguir otra vez con los documentos escritos y los expedientes tradicionales, o vamos a ir a nuevas formas de documentar las actuaciones para tenerlas disponibles para todos los autores en una carpeta informática y entonces esta sustituirnos al papel. He tenido la oportunidad de visitar varios tribunales superiores de Argentina y me he encontrado con que a ese tribunal le llega un expediente. Entonces ponen a un muchacho a que lo pase al computador y luego el juez se lleva el expediente y estudia el expediente. Bueno, ¿qué logramos ahí? Más bien nos hemos atrasado más. Y entonces, si luego lo que hemos puesto en el computador no se aviene a lo que dice en el expediente, ya ahí nos crea una duda. Y al final de cuentas no seguimos utilizando las carpetas, sino que utilizamos los expedientes, no obstante que los expedientes sean el reflejo de lo que dicen las computadoras. Claro que este cambio en el tema, sobre todo a los que ya peinamos canas, nos cuesta mucho. Pero es necesariamente a lo que vienen las nuevas generaciones. Bien, tenemos que tomar algunas experiencias, la experiencia de lo penal, el autoritarismo de los jueces, lo pegajoso de los sistemas inquisitivos, las ventajas de la escritura, que desde luego tiene ventajas, el hecho del autoritarismo de nosotros los jueces, que nos gusta sustituir a las otras partes, y el que la solución del conflicto no es nuestro principal tema. Y estos son los temas que yo diría centrales que deberíamos de resolver en esa nueva gestión. Claro que hay una dificultad para superar la escritura y lo primero que tenemos que ver es cómo documentamos, cómo le tenemos fe a lo producido en una videofilmación y no a un acta, y cuál es el contenido de ella, y porque en el acta muchas veces sustituimos al juez por el secretario, que es el que hace el acta en definitiva, y ahí ya entramos en conflictos de dos formas de visualizar un mismo hecho. Si vamos a patrocinar la oralidad, entonces es necesario crear ambientes propicios para la oralidad, se deben buscar actitudes y aptitudes de los involucrados y se deben lograr nuevas destrezas para la oralidad. Es necesario un cambio en el despacho del fiscal. La organización debe estar relacionada a la investigación del caso. El fiscal tiene que tener una excelente relación con otros fiscales y también con la policía y quienes le están produciendo la prueba, esos centros de laboratorio que ustedes señalaban ahora. El seguimiento del caso y el expediente fiscal o la carpeta esta fiscal, en donde él puede darse cuenta de todo lo que ha ido realizando con el tema y administrar debidamente las audiencias. El fiscal debe tener siempre un juez atento a recibir sus peticiones, a celebrar las audiencias, que dicte resoluciones inmediatas, que eviten notificaciones porque las dicta de ahí inmediato, y toda esta rapidez se traduce en una mayor eficiencia para la solución del conflicto. Para esto debemos rediseñar los procedimientos, simplificarlos, quitar aquellos requisitos formales que no nos producen nada para la tramitación, redistribuir funciones y cargas de trabajo, establecer sistemas de trabajo o de equipo y cómo nos trasladamos la información de una parte a otra y disminuir todos los tiempos muertos que ocurren. Por ejemplo, yo les hablaba ahora
de que notificamos en términos de segundos después de solucionar. Bueno, antes teníamos un tiempo muerto de 15, 22 días mientras se notificaba y devolvía, pero tiempos como esos tenemos muchos en la tramitación de un expediente. ¿Qué debe esperar un juzgado de una fiscalía? Siempre que haya un fiscal capacitado para atender los diferentes tipos de actuaciones. Por eso es conveniente distribuir los asuntos complicados y los no complicados. ¿Qué es lo que se debe hacer para solucionar los casos de una manera inmediata? Y esto se necesita tener aptitudes y actitudes. Que la Fiscalía no se constituya en un ejemplo de nuevas formas, sino más bien que se constituya en la búsqueda de nuevas maneras de actuación. Es conveniente aplicar criterios de cero papel. Nosotros hemos disminuido ya a la mitad de las toneladas de papel que gastábamos el año tras anterior a las que estamos gastando ahora, y que haya un debido aprovechamiento de las nuevas tecnologías, como les he señalado. Es necesario controlar el sistema. Lo que no se mide no se puede controlar y tampoco entonces se puede mejorar. Es conveniente que tengamos indicadores de gestión. A este momento estamos en una gran discusión en el mundo hispanoparlante sobre cuáles serán esos indicadores en la Administración de Justicia. Nosotros hemos tratado de avanzar un poco en eso, estamos empezando a preocuparnos por lo del Ministerio Público y lo último que tenemos relegado es la defensa, pero vamos a ir avanzando para tener los indicadores propios de cada uno de ellos. Digamos, los principales indicadores de la gestión de un despacho judicial es el activo circulante, la cantidad de resoluciones dictadas, el tiempo promedio de duración y la cantidad y antigüedad de los asuntos en conocimiento del tribunal. Es conveniente que tengamos un seguimiento diario, un corte semanal y un corte mensual que permita analizar y tomar decisiones en cada uno de esos cortes para establecer qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y que el equipo de gestión, ese que hemos hablado con esa cantidad importante de otras profesiones, pues lo esté analizando constantemente para ver qué es lo que estamos haciendo mal y qué soluciones podríamos dar. Y cuando digo con esa cantidad de profesionales no quiere decir que no hayan jueces y que no hayan abogados, porque claro que no podemos dejarlos a los demás que nos impongan cuáles son las soluciones que tenemos que traer. Esas pertenecen a nuestro mundo. Hemos aprendido algunas lecciones. Deben hacerse audiencias inmediatas, debe posibilitarse al usuario litigar en línea, debemos ir a cero expedientes en el sistema tradicional e ir a carpetas, y debemos hacer una realidad una realidad del compromiso por ir a la oralidad. Con esa visión hemos motivado que el Ministerio Público se sume al cambio. Primero empezamos con la Judicatura, ahora el Ministerio Público también, y tenemos aquí una ventaja en Costa Rica porque como nos dice Julio Mayer, allá somos muy promiscuos en la organización y tenemos los tribunales, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Judicial y los laboratorios todos bajo el mismo techo. Pero bueno, eso nos ha dado un resultado. Hemos podido dosificar el cambio y también irlo avanzando de una u otra manera. Creo que en una perspectiva correcta la labor del juez es buscar un compromiso público, un servicio público comprometido con los principios democráticos, en donde la eficiencia y la eficacia sean uno de los temas principales a tomar en consideración, que tengamos un verdadero sistema oral y adversarial que hace que la justicia se aproxime más a una justicia como la que nos hemos comprometido en América desde que hemos tenido una opción por la democracia. La puesta en práctica de todo esto se está dando en muchos países con más o con menos profundidad,
Por eso deberíamos de intercambiar más opiniones sobre qué es lo que estamos haciendo para no tropezar dos veces con la misma piedra en donde ya otros han tropezado. Y es muy importante en esto cambiar nuestras actitudes, buscar que tengamos una visualización de los problemas y resolvamos con un criterio muy propio cuál es la forma de solucionar esos problemas. Bueno, les ofrezco disculpas nuevamente por no haber hablado casi nada de derecho en una reunión con abogados, pero yo espero que por lo menos algunas dudas y algunas oposiciones hayan podido despertar mi comparecencia aquí frente a ustedes. De nuevo, muchas gracias a los organizadores por haberme tomado en consideración.